Hoy los papeles se invierten, porque hoy entrevistaremos a un hombre que recibió un llamado a los 16 años, respondió a él y han pasado más de 20 años y conserva su llamado, respondiendo a ese llamado, haciendo patria y siendo un mejor ser humano cada día. Hoy entrevistaremos al pastor Héctor Soto, un humano más. Bueno, Héctor, bienvenido a tu podcast. Gracias. Hoy se invierten los papeles. Oye, sí. Hoy yo estoy del otro lado. Estoy nervioso. y quiero hacerte varias preguntas. Claro. Hoy para conocerte un poco más y para que las personas que vean tu podcast, porque se llama mi podcast, pero hoy es el tuyo. Muy bien. Así que hoy está dedicado a ti. Anoté algunas preguntas que quiero hacerte y que sea lo más sincero posible y que me las puedas contestar de lo profundo de tu corazón y podamos tener una conversación buena y que podamos saber quién eres. La primera pregunta es, ¿de dónde eres? ¿De dónde sale Héctor? ¿Quién es Héctor? Bueno, comenzando de dónde soy, yo soy de Puerto Rico, yo soy boricua de pura cepa, nacido y criado en Calley, muy orgulloso de mis raíces puertorriqueñas y de pueblo. Soy un jíbaro puertorriqueño, de los que, imagínate, yo la primera vez que salí de Puerto Rico yo tenía 26 años. Wow. Porque me monté en un crucero para la luna de miel. Y la primera vez que me monté en un avión yo tenía 30 años. Así que soy una persona que ha pasado pues todo el tiempo aquí en esta tierra, en este pedacito de tierra. ¿Y te educas aquí en Puerto Rico? Sí, todo. Yo soy producto del sistema de educación que anteriormente era Departamento de Instrucción Pública. Cuando me gradué de cuarto año ya era Departamento de Educación. Así que ahí está mi información y voy a la UPR de Calley, que era el Colegio Universitario de Calley, donde mi mamá trabajaba allí también. Así que esa parte es una educación también de aquí todo el tiempo. Esa es la verdad hasta la universidad. Después se fueron abriendo los caminos ya con lo que es University of Phoenix y el Seminario Evangélico también. Sí, que fuiste al Seminario Evangélico también. Sí, ese es mi último, ¿verdad? La última vez que estudié formalmente fue en el seminario. ¿Cómo te formas dentro de la iglesia? ¿Cómo Héctor llega, Jesucristo llega a la vida de Héctor? ¿Tus papás son creyentes? Cuéntanos esa historia. Pues yo creo que como la mayoría de los niños, yo nací en los 70, en el 75, y uno se criaba, digamos, en los 80, pues la mayoría de los niños iban a la iglesia, ya sea católica o evangélica, en el caso, ¿verdad?, mío, bautista, y los los católicos a hacer la primera comunión, al catecismo, y nosotros íbamos a la escuela bíblica. Las escuelas bíblicas de verano, y en esa parte pues yo creo que fue normal lo que hacían muchas familias y niños, no como ahora, es muy distinto. En aquella época la gente, había una relación con la iglesia y quien nos llevaba, la persona que era responsable de esa parte era mi abuela materna, doña Virginia Ramos. Ella era la que entonces pues buscaba a los nietos, nos levantaba. Ella no guiaba, pero tenía carro y mandaba a la gente a que la llevaran. Sí, y al tío mío, tío Héctor, que entonces era el que tenía una Toyota Starlet del 80, ¿te acuerdas de ese? Todavía mi tío la tiene, roja. Y entonces el tío mío salía por la mañana y nos recogía y nos dejaba en la iglesia allí con abuela. O sea que tuviste una niñez normal, una niñez bastante normal, yendo a la iglesia,
jugando como todos los niños. Corriendo bicicleta, jugando pelota, jugando al esconder, Okay. jugando baloncesto, los domingos en la iglesia, después las sociedades, casi de intermedio, las sociedades de los de jóvenes. Pero entonces lo que quieres decir es que toda tu vida ha girado en torno a una iglesia, a una comunidad de fe. Sí, o sea, la comunidad completa, porque había gente que era más dedicada a la iglesia. Oh, ok. O sea, acuérdate que voy con mi abuela. Ajá. Mi papá y mi mamá eran más tímidos en ese sentido. Eventualmente que ellos se siguen uniendo. Se unen. Quien bautiza a mi papá soy yo como pastor. O sea que Wow. esos son procesos que se dan eventualmente. Sí, había gente pues más comprometida en términos de estar todos los días en la iglesia y eso. Ok. En el caso mío, no te puedo decir que era algo extraordinario, sino de pues, los domingos, la escuela bíblica, los programas especiales y esas cosas así. Y la vida comunitaria de, ¿sabes? De cuando uno se cría en un pueblo, Ajá. donde estás con los amiguitos y los Sí, vecinos. que es una vida con la riqueza que puede dar un país Sí. donde un niño va creciendo a su edad, con niños de su edad y va Claro, y todos evolucionando. vamos a las mismas escuelas, sí, Sí, o la vocacional o la general, pero Ajá. cercas también, nos veíamos en el pueblo, igual las escuelas intermedias, que todo el mundo se conocía. Y curiosamente, pues todo el mundo se conocía y tú más o menos sabías a qué iglesia iba cada que se iba a la iglesia católica o iban a la iglesia pentecostal, Ok. los bautistas, siempre. Había relación. Sí, en esa parte yo creo que la fe, cada cual la vivía en su iglesia local, pero también de manera comunitaria. Ok. Los pueblos tenían mucha fe, por lo menos lo que yo viví, Ok. se respetaba mucho. Se respetaba en las iglesias y la fe de cada quien. Se podía discriminar, ¿verdad? En cierto momento, porque habían grupos que predominaban Ajá. y pues se podían señalar de un lado a otro. Pero en términos generales había mucho respeto. ¿Cómo, verdad? Eres pastor. Ujú. ¿Cuántos años llevas en el ministerio? 22. ¿Cómo se llega a ser pastor? Buena pregunta. Mira, Víctor, esto es un llamado. Ok. Y no todo el mundo va a entender esto. Y yo tengo que tener eso bien consciente porque yo todos los días estoy tomando decisiones y haciendo acciones que me mueven por el llamado. No necesariamente me voy a mover por un job description Ajá. o un horario de trabajo Ok. o por un salario. Ok. Cuando tú estás en el ministerio, pues no dependes de nada de eso. Tú tienes un llamado. Donde tú estás, pues hoy, que son las 8 de la noche, estamos aquí Ajá. grabando un podcast. Si yo miro esto como un trabajo, yo te digo, Víctor, no, yo a las 5 de la tarde poncho y me voy. Ok. Nada más. Pero cuando tú tienes un llamado, pues eres mucho más flexible con los horarios, Ok. igualmente con las decisiones que tomas. Así que empezar el ministerio es aceptar un llamado. Un llamado que de momento uno está feliz, ahora uno pues está contento, uno está conforme, han pasado los años y uno dice, pues de verdad, Señor, tú me llamaste, los testimonios, ¿verdad? Ujú. Las historias. Pero en el inicio fue bien fuerte para mí, porque yo era adolescente. Yo era un muchacho de 16, 17 años cuando comienzo a tener, dentro de todas esas cosas normales que te hablé, de Ajá. ser del pueblo, de estar en la escuela, de jugar baloncesto, de todo eso, yo comienzo a tener experiencias donde pues Dios literalmente utiliza recursos para hablarme que hay unas características en mí Ok. que Dios me está llamando. Pero esas características, alguien las ve, pero tú las sientes. No, yo no sentía nada.
Yo era un muchacho Ok. apasionado. Claro, era apasionado. Otros lo veían. Ok. Igualmente otros decían, no, yo no lo veo. Y yo decía, estoy con ustedes, no vemos nada, Ok. estamos bien. Porque para mí es normal. O sea, yo me considero una persona normal. Ajá. Pero pues el que está alrededor mío me dice, pues si tú has sido 22 años pastor, tú no eres normal. Oh, ok. Pero Sí. yo considero que soy una persona pues normal, un muchacho, o sea, un hombre cualquiera. Pero en aquellos momentos llega una figura particular, es un pastor, Ok. Víctor Félix. Él ya hace mucho tiempo está retirado de la pastoral. Ok. Y de hecho no era pastor mío, era de la Iglesia Bautista de Vega Farallón. Y yo tenía 17 años, ya yo había tenido ciertas experiencias. Y él es la persona que se sienta a Oh, tratar de traducirme lo que está pasando, ok. por lo que él está viendo. Él me dice, un día nos sentamos y hablamos. A él cuando nos vemos por ahí, yo lo veo, si ve este programa, un abrazo. Yo le digo, tú eres el que me dañaste a mí la juventud, me rompiste todas las ilusiones de la vida y él se echa a reír. No es mi culpa. Él es el que se sienta y me dice, mira, y me empieza a hablar de lo que es el llamado. Y que, Oh, pues, ok. hay ciertas personas que Dios pone unas cualidades que están ahí y no se trata de ser más talentoso que otras personas ni nada, simplemente Dios te ha llamado para esa tarea de pastorear las ovejas, de sentir esa pasión, ese cuidado, esa entrega. Que esas cosas él me las decía y yo, pues, imagínate, iba para la universidad soñando con ciertas cosas y en mis sueños, y yo creo que en los sueños de casi ningún muchacho está ser pastor. O sea que el llamado a ser pastor no detiene el sueño de ir a la universidad. No, para nada. Yo seguí para la universidad. Lo que pasa es que tenía que, ¿cómo te digo? Reconfigurar la entrada a la universidad. Ok. Ahí es donde yo comienzo a tener, digamos así, las primeras crisis existenciales. Porque tenía que saber que si iba a aceptar el llamado, pues cuando entrara a la universidad tenía que prepararme en ese sentido. ¿Vale? Que terminé graduándome en pedagogía y la Ok. concentración en educación física, pero eso no fue desde el principio. Yo entré en ciencias naturales y entonces fue una lucha, y ahora uno lo entiende, porque si yo me llegaba a graduar de ciencias naturales y en qué yo iba a trabajar cuando me graduara, versus cuando Ok. la realidad que me gradué de maestro y esa educación como maestro, después cuando, ¿verdad? Sigo una maestría estudiando pedagogía y cuando voy al seminario, pues las destrezas que adquiero a través de los estudios en pedagogía me ayudaron mucho para los estudios en el seminario y también me ayudaron mucho para la iglesia, para predicar, para enseñar, para administrar, Sí, todas esas partes, pues son cosas que a uno las ve después. En el momento, pues yo decía, pues no, yo entro a ciencias naturales y yo quería estudiar terapia física porque como me gustaban mucho los deportes, pues quería de alguna manera estar relacionado a esa parte, pero eso no pude avanzar en eso. llega el llamado. Llega el Ujú. llamado real, ¿verdad? Sí. Un pastor se sentó contigo, habló y tú empezaste a entender lo que significa el llamado, pero ¿cuándo respondes al llamado de manera seria? ¿Qué edad tienes cuando te llaman por primera vez a pastorear una iglesia? Bueno, a pastorear por primera vez, yo tenía 26 años. Ok. Pero primero pasé por el proceso preministerial. Preministerial. Entonces, eso es un paso bien importante que tú lo viviste. Ajá. Porque tú dices, bueno, uno no entra al proceso preministerial a jugar. Ajá. O sea, tú entras ahí Ya definido. exacto, y claro, ellos te ayudan a discernir para que tú puedas identificar si ciertamente continúas en el proceso
y comienzas a ver los dones y las cosas que necesitas arreglar o trabajar. Como yo entré muy joven a ese proceso, porque yo creo que yo tenía 21 años y estaba en la universidad todavía, yo estaba bastante relajado, porque la prioridad era que había que terminar la universidad, Ok. porque para el seminario necesitas el bachillerato. Y tampoco tenía mucha prisa de ir a pastorear porque era muy joven, tenía 21 años. Así que en esa parte pues voy siendo parte del proceso, un proceso que tenemos una problemática seria donde te dicen que son 2 años y nos Y- tardamos 5 años. Ok. Y eso no es de ahora, eso viene Eso es. históricamente. Ok. Ha sido así. Así que yo estaba muy relajado. Una vez se termina ese proceso, yo hago la práctica con el reverendo Roberto Diepa en Celada y ya yo veo que esto va en serio. Ok. Ahí voy a contestar la pregunta. Espérate, esto avanzó, Sí. acabo de terminar la práctica, ya Heidi y yo éramos novios. Esa era la próxima pregunta. Sí. ¿Cómo llega el amor al pastor que está en la universidad, que tiene un llamado? ¿Cómo llega? Porque Heidi... Todo eso estaba pasando a la vez. Ok. Heidi estudiaba en la universidad. La También conoces en la universidad. en la universidad, sí. Heidi estaba allí y había un campamento de verano que yo trabajaba todos los años y Heidi estaba tomando una clase en verano y hacía unas horitas de estudio y trabajo en el campamento. Ok. Entonces, pues yo la vi, no estaba orando, la vi. Sí, Y- bueno, hay que estar pendiente. Claro. Y entonces, claro, los muchachos de ahora pues tienen que estar pendientes. No pueden- Sí, si no, estás no. pendiente al celular y a la No tablet, lo vas a ver. no lo vas a ver. Sí, Y sí, las sí, no. oportunidades van y vienen, pues están orando pastores, que no veo a nadie. Sí, Bueno, si te pero pasas viendo Netflix y jugando no, videojuegos, no vas a ver. no vas a ver, Definitivamente no vas a ver. ni vas a escuchar tampoco. Es la cosa. Así que eso es una realidad. Sí. Pues la vi pasar, nos conocimos ese verano. Ya yo era preministerial y en el proceso, no es que nos hicimos novios rápido, pasaron varios meses. Bromeamos, pero fue una realidad. La primera vez que una noche salimos, que fuimos que sea Baskin Robbins y esta cuestión de comer mantecado, pero primero fuimos a un culto de evangelismo. Sí, Y para cumplir con el Señor y entonces vamos y fuimos, yo era de los músicos en una cancha allá en el Mirador Echevarría en Calley, que mucha gente de la iglesia fue para allá. A mí en la iglesia de Calley me querían y me quieren mucho y siempre estaban pendientes de mí. Entonces ven que llegué con una muchacha al culto de evangelismo sí, y estaban velando, pero algunos mayormente apoyándome. Javier, pues por fin, Héctor Javier me decían allá, qué bueno, qué bueno, esa muchacha se ve bien. Entonces, ustedes conocen a Heidi. Y Heidi hizo lo que hace siempre. Empezó a cargar los cables, las bocinas, la batería. Entonces estaban los muchachos y los señores de la iglesia molestos conmigo. Pero Javier, o sea, andas con esa muchacha hoy y la dejas que cargue las cajas, los cables y Ok. todo. Y yo, pero es que, ¿qué puedo hacer? Es que... Y 20 y pico de años después sabemos que Heidi es así. Sí, ella. Heidi es así. Algún día la sentaremos ahí y trataremos de que Sí. esté un buen rato sentada. Sí, esa es la entrevista que tienes que hacer. Y después, ese día fuimos a Baskin Robbins y ahí yo le dije, mira, no, ¿verdad? Porque no teníamos conversaciones de pareja ni del futuro porque éramos amigos. O sea, todavía Ok. no habíamos llegado a ese nivel de Sí, hablar. Estábamos pues, en algo de la iglesia, salimos. Pero yo dije, voy a aprovechar, como yo sé que ella era de la iglesia bautista de Gurabo, ok. yo le dije, yo le voy a decir que yo soy preministerial, como contándoselo así, y yo sé que ella se va a decepcionar y pues va a seguir su camino. Ok. O permanece siendo, ¿verdad? De alguna manera. Ok. Entonces, pues no se decepcionó, tampoco se ilusionó. O sea, yo dije, vamos a ver según pasen Sí. los días, a ver qué pasa, pero después seguíamos yendo al cine. Ok. Y por los domingos por la noche todavía habían cultos en las iglesias.
y acostumbrábamos a ir los domingos por la noche al culto. Dijiste hace poco, hace un minuto atrás, que eres músico, Ujú, ujú. que te gusta la música. Sí. ¿De dónde nace la música en ti? ¿Viene de tu casa? ¿Viene de la iglesia? ¿Viene...? Sí. Pues, bueno, soy músico no profesional, ¿verdad? Ni soy ¿cómo te digo? De parranda, Ajá, de, sí. de improvisar, Ok, de tocar en la iglesia. Pero todo eso comenzó en mi casa. ok, En la casa siempre había música. ok, Mi papá, mi mamá siempre tenían el radio puesto en el carro. ok. No es que tuviéramos educación musical, era que Sí, le gustaba la música. nos gustaba la música. Los Ok, discos de papi, ¿verdad? Papi falleció hace 2 años, pero allí están sus discos. ok. Mami también siempre ha estado presente. Y papi tenía una guitarra que yo la conservo todavía, donde él aprendió a tocar guitarra, yo aprendí, mi hermano, y esa guitarra yo la tengo allí. El que toca esa guitarra tiene un problema conmigo. Este, y pues mira, como músico, que no soy buen músico, no soy gran cosa, pero en términos de ministerio siempre he tenido trabajo. Ok. Y no trabajo de ganar dinero, sino de Sí, siempre has tenido te ocupado. necesitan, sí. Ok, Ahora con el ministerio, el grupo que tenemos de los pastores, ok. o ya sea en la iglesia local. Así que, y desde jovencito en la iglesia bautista de Calley, siempre pues los intermedios y los jóvenes, porque nos tocó vivir esa transición de la iglesia de Calle, pues era muy de himnos y el órgano y todo este tipo de cosas tradicional. Entonces, a mí me tocó ser parte de esa generación que empezó a traer la batería, a tocar la guitarra eléctrica. Sí, cuando llega René González, que Exacto, revoluciona un poco en la forma exactamente. Y pues fue una etapa bonita, de dolores de cabeza para los adultos, pero nosotros éramos muchachos y los muchachos son los que se atreven a hacer las cosas. Ujú. Sí, sí, sí. No, ellos no están pensando mucho en las Sí. consecuencias. Ajá, es la cosa. Ahora que uno es adulto no piensa mucho en las consecuencias, pero en aquel tiempo, para mí llegar a una iglesia que solamente tocaba el órgano, eso ahora yo lo pienso, pero en aquel momento yo cogía la guitarra eléctrica y empezábamos a tocar allí y otro la batería y un teclado. Y tocábamos malo también, pero imagínate, si no teníamos oportunidad, había que Pues había que aprender. hacerlo, había que aprender en el camino. Había que aprender, sí. Pastor, ¿cómo usted es pastor y yo tengo una pregunta, ¿verdad? Que es un poquito complicada, ¿verdad? Porque yo digo, a los pastores le pasan cosas malas, Sí, le tienen desilusiones. sí, sí, sí. ¿Cómo maneja un pastor una mala noticia o una desilusión siendo pastor? Ujú, ujú. Pues mira, nosotros vamos a vivir las experiencias que vive todo el mundo. Las buenas, los logros, esas alegrías, pero también las tristezas Ok. y las decepciones se viven. Y si no nos bajamos rápidamente de la nube, porque a veces idealizamos la figura pastoral, y si uno mismo lo idealiza, uno mismo tiene que bajarse de la nube. Yo soy uno como cualquier otro y voy a vivir las situaciones que va a vivir cualquier otra persona. Y a veces pensamos, a mí no me tocará, pero Sí, va a tocar. pues claro, Sí. te va a tocar cualquier situación. La semana pasada Heidi tuvo un pequeño accidente, ¿verdad? Y chocó, 3 carros chocaron, llegó la ambulancia, se llevaron a una señora, y uno diría, ¿a los pastores no le puede pasar eso? Pues claro que te puede pasar. Es, llega un momento de enfermedad en algún momento de tu vida que te hace generar preguntas hacia Dios. Sí, bueno, yo gracias a Dios he sido una persona saludable.
Pero pues Heidi y Diego, que es el nene pequeño, pues Bueno, ellos pequeño en edad, sí, ¿verdad? sí. Porque, Ellos han tenido problemas muy serios de salud y estando en el ministerio, nosotros estando en el ministerio, Heidi siendo una gran colaboradora, pues Heidi sus riñones, ella los perdió, se estuvo dializando por 2 años. Nosotros, wow. yo era el pastor en la iglesia, en la segunda iglesia bautista de Sidra, así que fue un periodo bien duro. Antes de que Heidi se estuviera dializando y tuviera su trasplante, par de años antes, Diego había tenido serios problemas de salud. O sea, Diego, una condición neurológica, miastenia gravis. En una ocasión llegó a tener hasta un paro respiratorio. Diego estuvo entubado 21 días. Wow. Grave. O sea, una situación Sí. bien delicada donde yo como padre tengo que entregarle a mi hijo a Dios. Ujú. Señor, pues que se haga tu voluntad porque no puedo hacer nada más. Y fue un proceso con Diego de 2 años bien duro, más los años que tomó, las terapias que él tenía que seguir tomando y por 4 años estábamos viajando a Boston para atender su salud porque el especialista principal estaba en Boston. Y cuando se llegó a hacer una cirugía también tuvimos que ir a Boston. En ese interín, en ese momento, pues la enfermedad de Heidi se complica y es que ella pierde sus riñones, literalmente. Tiene que dializarse por 2 años en lo que llega el riñón, que fue su hermana quien se lo donó. Wow. Y ese trasplante se logra en Dallas. O sea que no lo pudimos hacer en Puerto Rico y tuvimos que mudarnos unos meses a Dallas. Sí. Que trastoca la economía del hogar, No, eso fue una cosa. trastoca todo, porque Todo. es una cosa cerca de la otra y suena fuerte. Sí, por eso que ahí cuando tú haces la pregunta, pues, y algunos me imagino que en el proceso pues se cuestionaban y decían, pero ¿cómo este hombre va a ser pastor? Mira todas las cosas que le pasan. Sí. Fueron 4 años de prueba, de prueba, de prueba. Que, o sea, yo no le deseo eso a nadie. Yo no quiero vivir eso jamás en mi vida otra vez. Pero fue una escuela de aprendizaje. Ok. Ahora yo tengo mucha más sensibilidad cuando me acerco a un enfermo. Tengo mucha más sensibilidad cuando me acerco a una persona que está muriendo. Porque a veces, ¿verdad? Desde una pastoral que no entiende, pues le estás hablando al enfermo, pero hasta que tú no estuviste ahí Ajá. cuidándolo y atendiéndolo, no puedes comprender totalmente, ¿verdad? La persona que está en la cama y tú quizás diciéndole desde acá, tranquilo, que todo va a estar bien. Y ya tú sabes que puede tomar tiempo. Pero nosotros tuvimos 4 años. O sea, Dios se va a glorificar, pero puede tomar tiempo. Dios se va a glorificar, pero esa persona tiene dolor. Dios se va a glorificar, pero como nos pasó a nosotros, quizás no es quedándote aquí en Puerto Rico. Tienes que arrancar, a nosotros tuvimos que arrancar para Boston a atender a Diego y para Dallas a atender a Heidi. Dios se va a glorificar, pero ¿y de dónde van a salir los chavos? Sí, es un reto, es un reto y representa abandonarte en las manos del Señor eh, siendo pastor. Porque no dejas de ser pastor, ¿verdad? Siendo pastor, Sigues pastoreando en el proceso. siendo pastor y sintiendo toda mi humanidad. O sea, de decepción, porque yo me deprimí. O sea, yo me deprimí en todo ese proceso. Yo tuve que ir a terapia. Yo tuve que recibir medicamentos para la ansiedad, para dormir. Imagínate, se te estaba muriendo. Sí, Estaba tu muriendo mi hijo. esposa y tu hijo. Sí, no es para menos, no es para menos. Toda mi humanidad. Pero no renuncias a la ayuda. No. O sea, Tuvimos. tú,
cuando había que tomar terapia, se tomaron las terapias. Cuando hay que tomar algún medicamento Se tomó para también, la ansiedad, sí. se toma el medicamento y confiamos en Dios y nuestra fe está en Dios, pero también... Incluso para dormir. Yo recuerdo una vez que estuve 4 días sin dormir. Yo era una cosa que me quería morir. Porque el cuerpo... Y no podía dormir. Mi cuerpo estaba desfallecía y yo no podía dormir. Wow. Trataba de cerrar los ojos y no podía dormir. De tanta tensión que yo tenía, porque yo seguía siendo pastor. Y no te creas, y el 99%, qué sé yo, el 95% de la gente está contigo y eso. Pero hay veces donde pues, es lo más natural en muchos seres humanos, Ajá. que pueden pensar, el pastor está muy ocupado en su casa atendiendo a su familia, yo creo que es tiempo de que se vaya o que renuncie. Pero ¿y para dónde me iba yo? Sí, no tiene dónde ir. Sí, y tuve mis momentos difíciles en cuanto a eso también. Yo permanecí y Dios fue fiel en todo momento, pero pues quizás algunas personas ya se sentían fatigadas y cansadas con el pastor que tenía tantas pruebas. Pero aparte de esas pruebas, digamos que no son pruebas que uno se busca tampoco, son situaciones que ocurren. Pero más allá de eso, como te dije ahorita, todo fue una escuela. O sea, fue una escuela de la vida. Y no es que estamos viendo a Dios como un ser tan... eh, un ser, digamos... tan seco, ¿verdad? Que dijo, voy a mandar a Héctor a la escuela, le voy a mandar estas pruebas. Ajá. No creo que, o sea, Dios no va a orar así. Pero ciertamente todas esas experiencias nos graduaron de la vida. O sea, para yo entender muchas cosas en la pastoral, que no las iba a aprender en el seminario, las iba a aprender en la vida. Sí, que la maestría que te dio la vida. Sí, Recuerdo una canción que decía Maestra Vida. maestra vida. y la vida te fue formando. Te da, te quita y te da. Es la cosa. La vida ha logrado en ti convertirte. Es que has dicho demasiadas veces, en todo el podcast, has dicho demasiadas veces, soy un humano más. Sí, Y eso, mi papá es salsero Sí. y en mi casa somos salseros. Y recuerdo una canción de Héctor Lavoe que él decía que él era un humano más, Ujú. ¿verdad? Él simplemente cantaba. Y ¿qué tú sientes que la gente esperaba de ti en todo este tiempo de ser pastor? La gente tiene una expectativa de que el pastor es un superhéroe. Al pastor yo lo puedo llamar a las 2, a las 3 de la mañana para que ore por mí porque tengo dolor de cabeza. Ujú. ¿Qué tú piensas que la gente espera de ti luego de 20 años de comenzar el pastorado, pasar por todo lo que has vivido? ¿Y qué tú crees que la gente espera de un pastor? Pues mira, yo creo que hemos avanzado, hemos aprendido mucho con el tiempo, pero la figura pastoral es una figura idealizada. Okay. Y las cosas ideales no existen, no son reales. Okay. También son idealizadas cuando las comparamos con el pasado y hablamos de los pastores de los años 60 o de los años 50 y los pastores de los 70 y los 80. Y pues le pasamos factura a los que están ejerciendo ahora, tratando de compararlos con esas figuras idealizadas, que te hago un cuento yo mismo sobre eso. Yo lo que creo es que para la época en que nos ha tocado vivir, en el siglo XXI, pues Dios me llamó para esta época. Okay. Y con mis defectos y mis virtudes, Él me llamó para este tiempo, para ser eficiente en este tiempo. Sin ser una figura perfecta, porque no lo soy, y que tengo mucho que aprender todavía, máxime en una época que nos ha tocado vivir. Okay. Perdona que te interrumpa, Sí. pastor.
llevas 25 años, ¿verdad? 22. 22. Todavía queda por aprender. Sí, mira, cuando... Digo, perdona que te... No, te voy a decir por qué. Primero, es la naturaleza del ser humano estar aprendiendo constantemente. Okay. El proceso de aprendizaje comienza cuando naces. Es más, desde que estás en el vientre de la madre, estás aprendiendo hasta que mueres. Uh-huh. Eres una esponja que siempre va a estar aprendiendo. Ahora, cuando nos llegó la pandemia, Okay. que el juego cambió, que pensamos que eran 2 semanas, o eso fue lo que nos vendieron, Ajá. que esto eran 2 semanas, y cuando vimos que todavía, porque ahora mismo nos acaban de anunciar que los casos están por las nubes, que hay varias personas que han muerto y todo este tipo de cosas, y todos los cambios sociales y económicos que ha traído la pandemia, y que en Puerto Rico se suma una crisis económica, al paso de huracán, al fenómeno demográfico que estamos viviendo, pues yo no puedo ser el mismo pastor hoy en el 2024 que era en el 2004, porque el juego cambió. O sea, yo no puedo predicar igual, yo no puedo atender la gente de la misma manera, porque vivimos en otro Puerto Rico, bajo otras circunstancias. Nuevas circunstancias, otro Puerto Rico, una nueva pastoral. Okay. Por eso te digo que me ha tocado aprender. De hecho, esto que estamos haciendo... Sí, estamos aprendiendo. Un podcast. Antes, pues, el que tenía el apoyo de su iglesia para que le pagaran un programa de radio o de televisión, pues lo hacía, pero ¿cuántos pastores tenían ese apoyo? Yo nunca tuve ese apoyo. O sea, las veces que lo intenté era, no se puede. Sí, no. Y realmente esa iba a ser la historia también en este tiempo, pero surgieron estas opciones de trabajar de manera virtual, podcast, Zoom, YouTube, Facebook Live, y pues las aprovechamos, aprendimos y estamos pues ministrando vidas, llegando a gente de esta manera también. La figura idealizada también de compararte con los pastores del pasado, que es muy injusta. Okay. Totalmente injusta, especialmente con gente que hasta ya murió. Me doy cuenta que las figuras del pasado se convierten en figuras legendarias, como leyendas. Y aprendí desde pequeño que las leyendas son historias que están basadas en hechos reales y hechos ficticios. Cuando me comparan con una figura del pasado, de la cual pues agradezco la enseñanza y todo, pero siempre yo dentro de mí, no se lo digo a la persona, pero dentro de mí me digo, apréndete que te están contando una leyenda de una persona muy especial. Y muchas de las cosas que te están diciendo son ciertas, y las otras que te están contando es que admiran tanto y quisieron tanto esa figura que no necesariamente es cierto lo que te están diciendo. Es una ilusión. Una ilusión. Hace un tiempo, recuerdo en las redes sociales, una persona escribe sobre un pastor que conocí. Todo lo que hacía ese pastor. Y la persona pues dijo que estaba muy agradecida. Que ese pastor estuvo en su casa todos los días, que la atendía, que no fallaba, y que todos los días, y aquello y lo otro, y muchos comentarios. Pues fueron unas palabras bien bonitas. Pero yo estuve allí en aquel lugar. Y ese pastor no estaba allí todos los días. No porque fuera malo, es que no se podía. Sí, un pastor va pues a la semana, te ayuda, te ora por ti, te da la mano. Pero es injusto para los pastores que estamos ahora en un chat que tú no puedes hablar. Ahí es donde tú dices, respiras hondo y dices, están hablando de un pastor legendario. Y la gente está diciendo cosas que son verdad y cosas que la admiración tan grande que sienten por él hacen que se inventen otras. Sí, otras cosas. Y nos pasan factura a nosotros, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender sobre eso. Lamentablemente, pues, la figura pastoral, como otras figuras también de autoridad, han perdido
credibilidad, por decirlo así, o apoyo, no está el respeto. Como te dije al principio, Ajá, que había antes. que había mucho respeto por la iglesia, había mucho respeto por el alcalde, por el maestro, la maestra, La maestra. la señora, la señora de la esquina, la viejita, el viejito, que pues que ese respeto estaba ahí. Esas cosas pues sabemos que ya no están, y nosotros los pastores en gran medida también sentimos ¿verdad? Esas faltas de consideración y de respeto también. Pastor, ya finalizando, a mí me impresiona mucho Martin Luther King porque él expresa uno de sus sermones más famosos, que lo titulan tengo un sueño. ¿Qué sueña Héctor Soto en términos de puertorriqueño, de país, ¿verdad? De hombre boricua que siente el orgullo de ser de su pueblo? ¿Qué sueña para Puerto Rico? Sí. Mira, Puerto Rico, el recurso más valioso de cualquier país es la gente. Okay. Nosotros tenemos playas, tenemos montañas, tenemos sol, tenemos muchas cosas hermosas, pero lo más valioso de cualquier país es la gente. Y nosotros tenemos gente increíble también. Okay. El puertorriqueño es trabajador, el puertorriqueño es jovial, nos gusta inventar, somos pasionales, somos personas que nos merecemos mucho más de lo que tenemos ahora. ¿Qué yo sueño? Pues poder seguir sirviendo. Okay. Yo quisiera servir toda la vida aquí en Puerto Rico, y que como pastor también, ¿verdad?, la iglesia esté involucrada en un movimiento del país completo para que podamos salir de este hoyo, para que podamos salir de esta crisis constante de años y años y años. Hay mucha gente que ha tenido que salir, y con con razón. Ajá, con razón. Han tenido que salir. Pero entonces los que nos quedamos aquí, pues sueño entonces que los que nos quedamos haciendo patria desde nuestra trinchera. A mí me tocó ser pastor. Hay otro que le tocó ser bombero. A otro le tocó ser médico. A otro le tocó una farmacéutica. A otro le tocó UPS, donde tú trabajas. Sí. Pues que podamos asumir nuestras responsabilidades, y que haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad?, ejerciendo mi llamado, podamos colaborar de tal manera de que Puerto Rico salga de esta crisis y esta situación que vivimos constantemente. Porque a veces soñamos con una casa, con tener una propiedad, con dar un viaje. Yo he hecho muchas de esas cosas, y si tengo que seguir viajando, viajo. Sí. Pero ya no es un sueño, ya eso se cumplió, sería placer. Pero poder impactar desde la fe, desde la pastoral, la comunidad que estoy viviendo, no para que me recuerden como una figura legendaria, no me interesa, sino para que podamos colaborar a tal punto que Puerto Rico salga de esta crisis que estamos viviendo, que es lo más que importa. Sí. Entonces, que mis hijos y tus hijos se puedan quedar aquí, puedan trabajar aquí, y que esas nuevas generaciones, esos muchachos se animen a casarse, a tener hijos y criarlos aquí también. Pues yo creo que ahora mismo esa es como que mi agenda de vida, desde el ministerio, colaborar y esforzarme, no por un nombre, no por convertirme en una figura legendaria, sino para que mi comunidad y mi entorno pues se pueda superar y podamos echar para adelante. ¿Hay esperanza en la iglesia en medio del Puerto Rico que vivimos? La iglesia puede hacer más de lo que está haciendo. Claro, tenemos la gente con los valores. El domingo pasado, la escuela bíblica que se da aquí mismo, estaba llena la escuela bíblica. Entonces la gente hambrienta
por la palabra. Tuvimos escuela bíblica de niños con voluntarios hace poco. Y te lo digo lo que pasó aquí, pero esto se multiplica porque pasa en muchas iglesias. De gente creciendo, de gente recibiendo la palabra. Ahora necesitamos que todo eso se convierta en acción. Y que también los que ya pues somos mayores, yo voy a cumplir 50 años el año que viene. Bueno, eres un chamaquito, pastor, todavía. Gracias. Pero que tomemos conciencia de que los que vienen subiendo, vamos a abrir los espacios para que estos muchachos también puedan servir y que puedan ayudar y que se puedan preparar también ministerialmente. Porque de que hay jóvenes y matrimonios jóvenes y gente de 40, de 30 años, que los podamos integrar para que puedan colaborar con mayor fuerza. Siempre hay esperanza, o sea, porque Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo está, también tenemos esa esperanza. Ciertamente nos va a tocar trabajar más duro. Cuando nos comparen, y tú que también estás endosado, vas a ser pastor, recuerda que cuando te comparen con otros tiempos y con figuras legendarias, tú estás trabajando con los recursos que tenemos hoy. Y yo estoy trabajando con los recursos que tengo hoy. No estoy en la época donde habían muchas personas para colaborar en tantos ministerios. Este es el tiempo que me ha tocado. Y con esto es que estoy bregando, con esto que estoy haciendo, estoy haciendo patria y estoy haciendo también, cumpliendo con el ministerio. Sí, porque se mezcla, yo no puedo desligar mi experiencia como puertorriqueño y mi experiencia de fe. Sí, o sea, la otra pregunta era cómo la iglesia puede hacer, pero la respuesta está, es involucrarnos más. Sí, o sea, mi forma de hacer patria es predicando, sirviendo al prójimo. Desde mi llamado, yo pues soy un mejor puertorriqueño. Y cualquiera desde el área donde esté, en la iglesia o fuera de la iglesia, pues ejercemos. Trabajamos para el reino. O sea, yo soy del reino, el reino de Dios. Pero a Dios le plació, de entre el mundo tan grande que es y continentes enormes que hay, pero a Dios le plació que aquí en el Caribe, en este puntito de tierra, nos tocará nacer. Pues aquí nos tocó hacer patria también. Eso es así. Y nos tocó predicar, pero también colaborar y trabajar para bendecir el lugar donde estamos. Cuando comenzó el podcast, te llamé Héctor. Y ahora que estamos por finalizar, te puedo decir pastor. porque me diste con tu vida, ¿verdad? Con tu testimonio, con la forma en que has vivido, de verdad eres pastor. De verdad que el que te llamó a los 16 años lo hizo con toda la razón del mundo. Y doy gracias a Dios por ti, pastor, porque han sido unos años. Conocí cosas hoy, ¿verdad? Que no sabía. La escuela no la conocías. Sí, la escuela no sabía por qué llegó hasta aquí. Y doy gracias a Dios porque en medio de todo eso nos tropezamos y nos pudimos conocer, y tu historia hoy no tan solo la conozco yo, sino la va a conocer mucha gente. Sí. Así que muchas gracias por ser un humano más. Gracias a ti. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga.